Entonces, como decía, hoy terminamos el capítulo primero, el cuarto apartado, el carácter fetichista de la mercancía y su secreto, y también entraremos a analizar o, bueno, a presentar el capítulo segundo, que es el proceso de intercambio, y lo terminaremos hoy para que la siguiente sesión, dentro de 15 días, comencemos con el tercer capítulo. Bien, el elemento del fetichismo a mercancía, ¿no?, y su secreto es un capítulo bastante importante dentro del Capital y dentro, desde luego, del libro primero. Es, en última instancia, el apartado que cierra el capítulo con que se inicia el libro primero, que es el capítulo sobre la mercancía, y en el cual, digamos, se desarrollan elementos ulteriores de las relaciones de producción que se derivan de las relaciones de producción que se derivan de las mercancías cuando, digamos, se desarrollan y se extienden por toda la sociedad, ¿no?, como forma prioritaria de producción. Este concepto del fetichismo es bastante importante y a veces ha sido dejado de lado y no se le ha tratado como se debía, ¿no? E incluso hay autores que han dicho que el capítulo primero del Capital y en concreto este apartado pues son irrelevantes y no hace falta estudiarlos. Bien, pues en tanto en cuanto este concepto aparece de nuevo en el libro tercero y en otros capítulos del Capital, y además aparece en apartados importantes, diría yo, pues no es en ningún caso un elemento que haya que pasar por encima y que no merezca un estudio especial, ¿no? De hecho, el fetichismo al final no deja de ser una consecuencia y una consecuencia muy importante a diferentes niveles y sobre todo si queremos analizar, ¿no?, cómo piensa la sociedad, una consecuencia de las relaciones de producción capitalistas, ¿no?, de la producción mercantil. En todo caso, bueno, pues voy a entrar, ¿no?, ahora a este apartado. Aquí lo he titulado Relaciones sociales, relaciones entre cosas exteriores. Exteriores, entiéndase como algo que existe fuera de nosotros y de forma objetiva, algo que así diríamos se nos antepone. Y así nos dice Marx que, bueno, en principio la mercancía parece algo trivial. La madera no deja de ser madera, nos dice. No tiene en sí misma, o a priori, no tiene un misterio. Pero también nos indica que en tanto que esa mercancía, que puede parecer trivial, que puede ser de apariencia solo un valor de uso, fruto del trabajo, eso sí, adquiere una característica suprasensible, la llama, fantasmagórica o espiritual, si quisiéramos, también podría referirse así. Una característica, una faceta suprasensible que se deriva de que es fruto del trabajo humano intercambiable, abstracto, en fin, que es fruto del trabajo de una sociedad y que es comparable e intercambiable. Nos dice Marx que el trabajo, el trabajo en la sociedad mercantil es trabajo para otros, es trabajo social. Es un trabajo que realizamos para intercambiar y por lo tanto debe suplir las necesidades de otros individuos. Debe ser valor de uso para otras personas. Y en tanto que trabajo social también tiene, digamos, una característica común, que es lo que permite el intercambio, y se puede distinguir en cantidad de tiempo de trabajo destinado a producir dicha mercancía, y en la cualidad, en el valor de uso que representa esa mercancía. Resulta ser, en todo caso, fruto de funciones del organismo y de la sociedad. Funciones del organismo si nos referimos al trabajo como una actividad humana y por lo tanto como un gasto después del trabajo. Es decir, todo trabajo concreto, todo trabajo va a ser una función, va a poder ser realizado por nuestro cuerpo, lógicamente. Y también funciones de la sociedad en tanto que son trabajos concretos y mercancías que responden a necesidades de la sociedad en un momento del espacio y del tiempo determinados. En todo caso, la sociedad y en el mercado especialmente, se da la igualación de los trabajos para poder así equiparar e intercambiar mercancías. Esta objetividad lo que hace es que el valor aparezca como una objetividad, ¿no?, en la sociedad. El valor se objetiva en la sociedad a través de estos intercambios y aparece la magnitud de valor, es decir, en tanto que podemos cuantificar, ¿no?, en un intercambio el valor que contienen las mercancías, pues aparece, digamos, la cantidad de tiempo de trabajo, aparece la magnitud de valor.
todo este embrollo, que es algo que en cierto modo pues, ya conocemos, ¿no? Desemboca en que las relaciones sociales, a la hora de ser entendidas por los individuos que participan de ella, ¿no? Los individuos que acuden al mercado a intercambiar mercancías, pues se reflejan estas relaciones como si fuesen producto de las propias mercancías y no de los trabajos individuales concretos. Las mercancías, en tanto que deben ser intercambiadas para poder ser realizadas, van a ser tratadas, van a tener que pasar por un momento en el cual las relaciones sociales se van a transformar en relaciones entre cosas. Es decir, cómo es necesario el intercambio para que se produzcan las relaciones de producción capitalista, cómo es un elemento propio de la producción capitalista para que se reproduzca el ciclo de la producción, pues este momento del intercambio tiene cierta preponderancia, tiene cierto peso y sirve para ocultar el momento, digamos, crucial de la producción, el momento, digamos, en que se realiza el trabajo concreto en cuestión, ¿no? En el que se da la transformación material de la mercancía. Todo esto queda oculto por la necesidad de acudir al mercado e intercambiar nuestros productos, por ir al mercado y comparar mi trabajo con el de otras personas. Así, las relaciones de producción se van a dar a través y gracias al intercambio de mercancías. Las relaciones que antes se daban entre humanos dentro de la comunidad para satisfacer necesidades básicas, ahora se van a dar como relaciones del individuo aislado con otras cosas, con mercancías a las que se enfrenta. Así el fetichismo no brota de las formas materiales en que se produce, en que se produce. Entiéndase aquí materiales por las técnicas y la transformación del producto. No, el fetichismo brota de la forma en que esta producción, digamos, se distribuye y se realiza en la sociedad. Es decir, se va a dar por la necesidad de que se produzca el intercambio. Se va a dar porque se impone esa relación social. Relación social que, como ya digo, enfrenta las mercancías contra los individuos para satisfacer sus necesidades, de tal forma que la satisfacción de la necesidad de un individuo no se da gracias, digamos, a una relación personal dentro de la comunidad, sino que se da gracias a través de relaciones entre cosas, entre valores de cambio. En un caso concreto podría decirse entre el dinero y el alimento que compramos con este dinero, ¿no? Una relación de cosas. No es, por lo tanto, el fetichismo propio de la naturaleza de los productos, sino que aparece y es propio de la sociedad mercantil, porque, como ya digo, no se refiere a la cualidad concreta de la mercancía, sino que se refiere, en cambio, a la forma en que esa mercancía se presenta y se adquiere en la sociedad. Y por lo tanto, como las mercancías a la hora de presentarse a los individuos se presentan como ya contenedoras de valor y como, digamos, como si tuviesen vida propia, van a aparecer como entidades autónomas y se van a relacionar como entidades autónomas que contienen valor y buscan intercambiarse tanto en relación con los hombres como en relación con otras mercancías. Por lo tanto, el fetichismo, como ya digo, brota, ¿no? de esa forma de relacionarse y va a anteponer, por la preponderancia que tienen dentro de las relaciones de producción capitalistas, va a anteponer las relaciones entre las cosas, entre valores de cambio, ante las relaciones entre los individuos que pueden darse, pues digamos, en esferas ajenas al cambio, al valor de cambio. En todo caso, el trabajo tiene como objetivo, por un lado, crear productos que sean útiles para la sociedad, que sean valores de uso. Si un producto no es un valor de uso, no satisface necesidad alguna para la sociedad y por lo tanto nadie va a querer comprarlo y no va a cumplir su función. Va a resultar que el trabajo desempeñado para producir esa mercancía no tiene, digamos, una validación social y no tiene, por lo tanto, un valor real. Deben ser mercancías que sean útiles para otros. Pero también el trabajo crea productos intercambiables, en el sentido de que son comparables y es posible abstraer los trabajos concretos que dieron lugar a esas mercancías para de esa forma compararlos y
digamos, establecer cuál es su valor. En todo caso, y a consecuencia de todo esto que estamos explicando, el fetichismo no aparece como resultado natural de las relaciones de producción, sino que se da en tanto en cuanto las relaciones laborales se dan a través del intercambio, en tanto que las mercancías y las relaciones capitalistas dominan esa sociedad. Es, por tanto, un elemento que pertenece a un momento histórico concreto. Es decir, el fetichismo no aparece en el medievo, al menos no el fetichismo de la mercancía. El fetichismo aparece como resultado de un desarrollo social y técnico de las fuerzas productivas. Desarrollo el cual permite que los trabajos se comparen. Y esto se hace a espaldas de los productores. Es decir, cuando acudimos al mercado a vender, digamos, una sandalia, comparando el producto de nuestro trabajo, la sandalia, es decir, comparamos nuestro trabajo con el de otros, o en el caso actual y en el caso capitalista, con dinero, un equivalente general. Entonces, lo que estamos haciendo es comparar nuestro trabajo con el de otros individuos y ponerlos todos bajo la lupa de la ley del valor, ¿no? Comparar estos trabajos de tal forma que deducimos el valor que cada uno de ellos contiene. Así, las personas, cuando van al mercado y van a comparar sus trabajos, van a relacionarse entre sí como valores, como si ellos mismos fuesen valores de cambio. Esto, digamos, esta relación entre sí como valores se da en tanto que el individuo busca vender su mercancía y por lo tanto va a integrarse con la mentalidad de la misma, ¿no? Va a decir, oye, yo voy al mercado y conozco que esta mercancía pues, puede valer tanto, etcétera, tanto, yo pretendo sacar tanto dinero. En todo caso, me voy a relacionar con la sociedad y con mis necesidades a través, no, fijaos, no de mi trabajo en concreto, sino de la mercancía que mi trabajo ha producido. Entonces, que las personas se relacionen entre sí como valores de cambio no se debe a que su trabajo sea homogéneo y se presente en mercancías diferentes, bajo diferentes envolturas, sino que dichas mercancías son fruto de un trabajo que está igualado y que puede ser comparado entre sí. Son fruto de un desarrollo del mercado y de las relaciones de producción suficientes para que, bueno, pues la mayor parte del producto social aparezca a los individuos como mercancías. En todo caso, y desde la perspectiva del productor individual, lo que para él es más importante es conocer la proporción en que su trabajo se intercambia por el de otras personas. Es decir, él lo que desea conocer es cuánto vale su trabajo, el producto de su trabajo, y de qué forma, digamos, organizarlo y organizarse, tal vez cambiar de trabajo o dedicar más tiempo a una tarea en vez de a otra, para de esta forma obtener de la sociedad las mercancías que él necesita para satisfacer sus necesidades. Es decir, él va a, digamos, interesarse por su trabajo, no en relación con el trabajo mismo, sino en relación a cómo este trabajo le permite obtener del mercado, de la sociedad, otras cosas. ¿En qué proporción este trabajo me permite obtener otras mercancías? Y obviamente él buscará la proporción que le resulte pues, más adecuada para satisfacer sus necesidades, buscará la que es más óptima. Y en todo caso, insisto, aquí el individuo, a la hora de satisfacer sus necesidades de la reproducción, lo va a hacer teniendo en cuenta cómo su trabajo, en qué proporción su trabajo se compara con el de otras personas. Bueno, Marx nos dice que la proporción en que se comparan los trabajos, es decir, la proporción en que se comparan los productos del trabajo, las mercancías, se vuelve estable en un intercambio continuado. Estable en el sentido de que más o menos la sociedad comienza a reconocer el valor que contienen estas mercancías y obvio. Ahora bien, a pesar de esto, o más bien a razón de esto, a razón de que no se determina de una forma clarividente, sino que se requiere tiempo y se requiere una serie insisto, de tiempo y de que se dé de forma reiterativa, de esta forma podemos, digamos, vislumbrar el valor de la mercancía, pero como no se hace de forma directa y diáfana,
se puede entender, y hay quien entiende que el valor se expresa en el valor de cambio, en el intercambio, tiene su origen en las características naturales de la mercancía. Pero esto no es así. Bueno, y de nuevo estamos diciendo que toda esta reflexión de deducir cuál es la proporción, cuál es el valor del producto de nuestro trabajo, se da a posteriori, cuando ya se ha desplegado todo el proceso, cuando ya se ha desarrollado. Y las formas que aparecen y son formas acabadas, las entendemos como naturales, como si viésemos el proceso desde su final hacia su origen y no desde el origen hacia el final. No vemos el proceso en que la mercancía que nosotros deseamos consumir para satisfacer nuestra necesidad, no la observamos en relación a su origen productivo, de cómo se extrajo los materiales, cómo se trataron, etcétera, sino que la vemos exclusivamente en su forma acabada, no solamente con el envoltorio, sino con lo más importante, con un precio. A nosotros esa mercancía representa únicamente un valor de uso con un precio concreto. Se nos antepone, ¿no?, digamos, con ese valor. ¿Cuál es la forma acabada y más desarrollada de la mercancía? Pues lo es el dinero, que sirve para medir la magnitud de valor, pero a pesar de que nos sirve como medida del valor, también oscurece y no deja ver la verdadera relación. ¿Por qué? Pues porque, como ya digo, las mercancías se enfrentan a nosotros y lo hacen con precios. Son portadoras de precios que expresan el valor que contienen. Por lo tanto, el dinero no nos permite ver la relación humana y laboral y productiva que se esconde detrás de las mercancías, nos permite ver única y exclusivamente su magnitud de valor. Es también interesante en este capítulo del fetichismo una serie de apuntes que se realizan que parecen bastante pertinentes en relación al trabajo abstracto y en relación a las fuerzas de trabajo. Nos dice, por un lado, hablando de las Robinsonadas son explicaciones económicas que se basan en el libro de Robinson, que habla de Robinson Crusoe, que es un náufrago que acaba en una isla y junto a un hombre negro, bueno, pues que lo trata casi como su esclavo, pues empiezan a desarrollar una especie de sociedad en la cual digamos que estas explicaciones económicas o filosóficas o políticas lo que pretende es coger al ser humano de forma aislada, en un entorno, digamos, natural y perfecto, y de ahí pretender que ese individuo, pues, digamos, está actuando según su propia naturaleza. Y cuando Robinson Crusoe empieza a contabilizar a sí mismo el tiempo que dedica a cada tarea, pues entiende que esto es lo natural. ¿No? Cuando empieza, digamos, a producir mercancías, etcétera, se pretende que esto sea algo propio de la naturaleza del ser humano. Marx se opone a esta idea, para él las Robinsonadas son equivocadas porque aíslan al individuo de la sociedad, pero en todo caso, aquí a lo que se hace referencia de una forma interesante es que Robinson Crusoe contabiliza el tiempo que dedica a cada una de las tareas que para él son necesarias para bueno, reproducir su vida en esa isla. Esto es importante porque verdaderamente todas las sociedades en mayor o menor medida planifican su trabajo en relación a lo que les cuesta hacerlo y lo que requieren para vivir. Es decir, que todas las sociedades, en cierto modo, se van a ver obligadas y se van a ver, bueno, sí, obligadas a contabilizar y a estudiar cuál es su fuerza productiva del trabajo en relación al tiempo que requieren realizar las tareas que ellos necesitan para vivir. Y en este campo, Marx hace un apunte y dice, bueno, por un lado, todas las sociedades van a tener su propia división del trabajo. Si hablamos de una familia primitiva, antigua, ¿no?, con muchos miembros, una familia puede tener su propia división del trabajo. Pero las fuerzas del trabajo que constituyen esta familia no son iguales, son dispares. Y esto es importante porque hay que alejarse de ciertas ideas que pretenden que toda hora de trabajo contiene el mismo valor. Esto es falso. Ya vimos anteriormente la distinción entre trabajo simple y trabajo complejo. Y aquí vuelve a aparecer. Lo que nos está diciendo Marx es que en toda sociedad se desarrolla una fuerza media de trabajo.
una productividad media, que es la suma de las fuerzas de trabajo individuales dividido entre el número de individuos. Y ahí obtienes la fuerza media de una hora de trabajo de esa sociedad. Sin embargo, como ya digo, pues Marx especifica, bueno, la capacidad de trabajo, la fuerza de trabajo va a depender del sexo, va a depender de la edad, va a depender también de la época del año, porque las condiciones cambian, va a depender si un individuo está enfermo o no. Es decir, esto influye en la fuerza de trabajo y no hay que entenderla, como parece que hay quienes la entienden así, que es igual para todos los individuos en la sociedad y que consiste meramente en el gasto de fuerza de trabajo durante un tiempo determinado. Y claro, aparece algo que ya mencionaba anteriormente, y es que los trabajos concretos son función social de esa sociedad o de esa familia. Es decir, los trabajos que se realizan buscan completar y suplir necesidades de esa sociedad. Buscan producir valores de uso para esos individuos. La duración de estos trabajos va a determinarse también por bueno, va a ser determinada socialmente. El tiempo que se dedica a recoger madera o a labrar los campos se va a determinar por la fuerza productiva del trabajo de esa sociedad y el tiempo que requiere cada tarea junto a la necesidad que estas tareas representan para la sociedad. Bueno, aquí hay alguna pregunta, luego entramos a ellas cuando terminamos con el fetichismo. Por otro lado, se despliega también cierta explicación del desarrollo histórico del fetichismo. Como decía antes, pues toda la sociedad va a estar interesada en conocer y ser consciente del tiempo que requiere y el esfuerzo que requiere desarrollar pues, las tareas necesarias para su reproducción. Y en ese sentido, van a planificar el trabajo. Y bueno, no solamente va a variar también esta fuerza productiva del trabajo, sino que la distribución del producto social va a variar según el momento histórico y según las condiciones de la producción. Si la distribución se hiciera en relación al tiempo de trabajo realizado, entonces determinaría tanto la planificación del trabajo como el consumo. Es decir, estamos diciendo que el trabajo se planifica en relación al tiempo que requiere hacer una tarea X. Pero si además se determinase la distribución en relación a esto, pues también el tiempo de trabajo determinaría cómo se consume. En todo caso, lo que va a explicar un elemento interesante y es que existen pueblos mercantiles que son previos al capitalismo. Estos pueblos son el resultado de la decadencia de comunidades antiguas. Sus relaciones mercantiles no son de carácter capitalista, son bastante más sencillas y mucho más claras para sus participantes. Aparecen generalmente como el desarrollo inmaduro del hombre liberado. El hombre liberado entiende el hombre que es libre en relación a las antiguas relaciones de producción, a las relaciones de producción feudales en este caso. O también aparece el contrario, a saber, las relaciones son y el nivel de desarrollo técnico no es suficiente. El fetichismo, por otra parte, guarda una relación importante con la... El fetichismo, al final, es la representación como relaciones entre cosas. Es una representación ideológica, es algo que, digamos, aparece en la mente de los individuos que participan del capitalismo. Se nos presenta a todos como un esquema lógico y mental y actuamos en consecuencia. Al final, el fetichismo es o actúa como una exteriorización y dominación de las ideas sobre el sujeto, y en esto se asemeja a las religiones. Es más, Marx indica que hay ciertas religiones que son apropiadas para desarrollar el fetichismo de la mercancía. Se refiere en concreto al cristianismo, que cuenta con el concepto del hombre abstracto. Toda religión que cuente con este concepto, que tome al ser humano como, que pueda tomarlo como un ser abstracto, que lo pueda extraer como un ser universal, no solamente el cristianismo, sino también otras religiones, permite en ese sentido, pues bueno, favorece, mejor dicho, la aparición de este fetichismo de la mercancía, y como decía antes, solo puede aparecer en tanto que el trabajo de los individuos sea equiparable, ¿no? Aparezca como trabajo humanamente abstracto.
Entonces, el fetichismo no es... El fetichismo de la mercancía no aparece con las religiones. No, que no se entienda esto de forma incorrecta. La religión juega un papel como otro elemento ideológico que es propio de la sociedad. Pero el fetichismo es un elemento ideológico concreto del capitalismo. Es un fenómeno que va a surgir del desarrollo de ciertas relaciones de producción. Y como tal va a generar en el individuo, digamos, una necesidad de satisfacer sus necesidades, no mediante el trabajo o mediante relaciones humanas, sino mediante la obtención de mercancías. La búsqueda, su búsqueda espiritual de la felicidad va a basarse en la imagen que él tiene de las mercancías. Las mercancías van a ser para él la solución a estos problemas. Y en ese sentido va a ocultar el verdadero proceso y lo que verdaderamente esas mercancías representan. Se le van a aparecer ante él como si tuviese una fuerza extranatural que no tuvieran realmente. Por otro lado, y ya más en relación con el desarrollo histórico o el desarrollo de las religiones, nos dice Marx que la naturaleza, en tanto que constringe y limita la fuerza productiva y el desarrollo de la fuerza productiva de una sociedad, va a crear religiones donde lo natural tiene mucho mayor peso. Bueno, esto es muy lógico, ¿no? En tanto que las relaciones de producción de la sociedad van a verse muy limitadas por la naturaleza, pues esto va a afectar al reflejo ideológico que tiene esa sociedad de su forma de vida. Va a afectar el gran peso de la naturaleza va a afectar en cómo el ser humano explica y entiende su medio. En ese sentido, pues las religiones van a tener un peso natural mucho más importante. Marx habla, creo recordar en concreto, de los griegos. Y por último, cerrando este pequeño comentario sobre las religiones que se deriva de este apartado, Marx dice que la religión se hará superflua en tanto que las relaciones entre los hombres y de los hombres con la naturaleza sean claras, sean evidentes, y de esa forma no será necesaria ninguna mediación, ningún sujeto idealizado para mediar estas realidades, ¿no? Digamos que el hombre podrá entenderlo directamente. Veo que me decís que falla el audio. ¿Ahora mismo me oís bien? ¿Ha habido algo que no se haya oído y queréis que lo repita? Yo muy bien. Bien, bien. Ok, vale. Bueno, voy a responder aquí la pregunta que ha hecho Julen sobre el fetichismo, la leo. Entiendo que el fetichismo surge en la sociedad mercantil y pertenece a un momento histórico concreto, exacto. Pero, ¿es una relación exclusiva a una sociedad capitalista? Bueno, sí es una relación exclusiva de la sociedad capitalista. Eso no excluye, no quita que como un fenómeno ideológico que se enquista en la sociedad pueda pervivir o pueda, bueno, sí, pueda pervivir más allá de las relaciones de producción que le dieron lugar. Por lo tanto, es fruto de una relación de producción capitalista porque sencillamente es el fruto de que se oculten relaciones humanas de producción bajo la forma de relaciones mercantiles, de relaciones de cosas. Las relaciones entre cosas se anteponen aparentemente a las relaciones humanas y de esta forma es fruto del capitalismo, pero igualmente en tanto que surge una ideología en torno al fetichismo de la mercancía, una ideología que observa las mercancías como autónomas e independientes del hombre. Esto es muy importante, en tanto que la mercancía se enfrenta al hombre, al individuo, mejor dicho, adquiere la apariencia de autonomía y de independencia. Y en cierto modo, según las normas de la sociedad capitalista, la tiene, porque esa mercancía contiene valor, un valor que va a estar circulando. Entonces, si las relaciones de producción mercantiles desaparecen en el sentido de que desaparece la necesidad de que para distribuir el producto se tenga que recurrir a relaciones entre cosas, ¿no? Se tenga que recurrir al intercambio de esta manera, si esto tú lo eliminas, no quita que hasta cierto punto la sociedad siga viendo a las mercancías como algo que se les aparece enfrentado.
Sin embargo, esto no podría durar por mucho tiempo, dado que a medida que se desarrollase esta otra sociedad no capitalista, tenemos una sociedad socialista, las apariencias que antes tenía el capitalismo van a desaparecer. Y como estas apariencias que generaba el intercambio, la necesidad de recurrir al mercado, van a desaparecer, también, digamos, se va a poder ver con claridad cuál es la relación laboral y la relación de necesidad que existe en la sociedad y cómo se satisface, ¿no? Digamos que tú vas a poder satisfacer tus necesidades sin recurrir a relaciones entre cosas. Serán directamente relaciones entre personas. Por ejemplo, tú no tendrás que trabajar haciendo zapatillas para poder ganar un salario, es decir, para poder ganar una cosa, un salario, que tú intercambies por otras cosas, como el alquiler de tu vivienda, la luz, la comida, un coche, el seguro del coche, para adquirir otras cosas que te permitan vivir. Sino que directamente, en otro tipo de sociedad, y en otro tipo de sociedades así, tú vas a realizar un trabajo que contribuya, o lógicamente, a la producción y a la sociedad, y de esa forma, realizando ese trabajo, tú vas a obtener directamente, sin necesidad de un intercambio, los productos, no mercancías ya, los productos que satisfacen tus necesidades. Por ejemplo, en China, las pensiones, la educación, la sanidad, las daba directamente la empresa. La empresa estatal o la cooperativa o el tipo de empresa que fuera. En la época de Mao Zedong, y bueno, esto ya ha ido cambiando, pero en aquel entonces, y hasta bien entrados los 90 más o menos, las empresas estatales se encargaban de satisfacer estas necesidades de los individuos sin ningún intercambio mercantil, sin la necesidad de recurrir al dinero. Y como no se recurría para satisfacer estas relaciones de producción y relaciones sociales, como no se recurría a las mercancías, se daban al margen de estas, se dan sin necesidad de estas, y por lo tanto el producto del trabajo, la mercancía, no aparecía de una forma exterior y opuesta al ser humano, sino que aparecía directamente como algo que se asumía que era parte de la sociedad y se entendía como un proceso más de la reproducción de la vida. Pero, insisto, no se anteponía al individuo, y al no anteponerse al individuo, al no necesitar un salario para poder comprar y satisfacer esa necesidad, esa mercancía no adquiría ese aura, digamos, especial que le hace parecer independiente y autónoma. Bueno, espero que lo del fetichismo haya quedado claro con estos ejemplos, no obstante, luego podemos volver sobre ello. Respecto, bueno, pregunta Juancho si podría explicar ¿qué es el concepto de hombre abstracto del cristianismo? Bueno, el capítulo el apartado no se dedica a explicar esto, pero, y tampoco yo soy un experto, pero en todo caso podría decirse, mejor dicho, que el hombre abstracto del cristianismo hace referencia a la idea de que el hombre es universal, es decir, todos los hombres, todos los individuos son iguales, todos nacen con el pecado original y todos tienen la posibilidad de liberarse de ese pecado original e ir al cielo. En ese sentido, la potencia que tiene el cristianismo es la de poder, digamos, salvar los prejuicios que otras sociedades tienen. Por ejemplo, en capítulos anteriores veíamos cómo se decía que Aristóteles no podía descubrir la esencia del valor y del valor de cambio, porque para él los trabajos humanos no eran iguales, porque no era lo mismo el trabajo de un hombre libre que el trabajo de un esclavo. Entonces, en ese sentido, el cristianismo es potente, porque el cristianismo, por ejemplo, va a negar la esclavitud porque nos va a decir que todos los individuos somos iguales ante Dios. En ese sentido, esto es importante. ¿Por qué? Porque en el capitalismo todos los individuos somos iguales ante el capital. Y solamente en tanto que podemos producir con mayor grado de productividad, pues porque tenemos estudios o lo que sea, o mucho más importante que esto, solamente en tanto que podemos acumular trabajo ajeno, podemos acumular riquezas, podemos acumular cosas, en ese sentido, pues digamos, tú te diferencias de los demás, pero solamente en tanto que acumulas algo que es trabajo ajeno, es decir, partiendo siempre de la base de que los hombres, de que los individuos son iguales y por lo tanto, bueno, pues por eso se dice que
el cristianismo es importante para, o favorece el desarrollo de este tipo de fenómenos, o del fetichismo de la mercancía. Más dudas las resolvemos luego. Voy a pasar con el segundo capítulo, que en cierto modo, este segundo capítulo, el proceso de intercambio, que es bastante breve, se relaciona con lo que hemos ido viendo hasta ahora y va a poner también ¿cómo decirlo? Va a poner el acento en el proceso de intercambio, va a poner el acento en el mercado, va a poner el acento en cómo la sociedad capitalista recurre necesariamente al intercambio de cosas, las relaciones entre cosas, para satisfacer y para desarrollar todo el producto social. Entonces, bueno, pues decimos que el intercambio es un proceso crucial y que constituye parte del capitalismo. Recordemos que el capitalismo lo veníamos definiendo como un sistema en el cual el producto social aparece como mercancía. El producto social puede aparecer de muchas formas. Puede ser maíz acumulado en los almacenes del Imperio Inca para satisfacer las necesidades alimenticias de la población cuando hay hambre. Y eso es una relación social, en ningún momento es una relación entre cosas ni es una relación mediada por el dinero. En cambio, aquí sí lo es, porque se requiere del mercado. El mercado es esencial para validar el valor de la mercancía. Este intercambio, por cierto, es fruto del desarrollo de la producción. No es un proceso de transformación material de la mercancía. En el intercambio, la mercancía, por definición, no sufre ninguna transformación. Sencillamente cambia de manos, cambia de dueño. Solo es una forma de relacionarse y de distribuir el producto social. Esta relación social del intercambio es, no obstante, nace al final de procesos materiales, ¿no? Del desarrollo, por ejemplo, del dinero, del desarrollo de mercados, del desarrollo de cierta producción mercantil. Y estos desarrollos materiales que van a dar lugar a esta forma particular de desarrollarse, va a hacer que esta forma de desarrollarse sesgue y dé lugar a un marco de relaciones sociales y leyes específicos, el marco capitalista. Es decir, cómo se produce para el mercado, y esta propia mentalidad de se produce para el mercado y el propio mercado van a influir en fenómenos que sí que son, digamos, materiales en un sentido estrecho. Sí va a influir en la producción y la va a sesgar y va a determinar en qué medida se invierte más en una rama o en otra. Obviamente esto en relación con más fenómenos, pero, insisto, el mercado y el intercambio van a jugar un papel importante. Los hombres, cuando acuden al mercado, son custodios de su mercancía, son garantes de la mercancía y su voluntad se ve identificada con la de su mercancía. Ellos van al mercado como representantes del valor de cambio de sus mercancías. Lo que ellos buscan es deshacerse de su mercancía, no por el mero hecho de deshacerse, sino por el hecho de validar su trabajo, el trabajo suyo propio contenido en su producto, en sus mercancías, validarlo y de esta forma poder obtener un dinero que, bueno, luego utilizarán para satisfacer otras necesidades. De nuevo, las relaciones entre las personas van a aparecer en el mercado, en el intercambio, como relaciones entre cosas y dentro de un marco legal específico, un marco jurídico. Este marco se van a dar estos intercambios en la forma de contratos. Tenemos el contrato típico, que es el contrato de trabajo, pero cuando yo voy al supermercado y compro alimentos y me dan un ticket, pues ese ticket es la demostración de que ahí hay una aceptación legal y hay un contrato legal por el cual yo desembolso una cantidad de dinero y obtengo una mercancía, ¿no? Y de nuevo, relación entre cosas. También, si tú, digamos, compras un ordenador, van a darte no solamente el ticket, sino, por ejemplo, una garantía de que ese valor de uso va a poder ser consumido como tal, como valor de uso, como ordenador. Si ese ordenador a los 2 años, por ejemplo, y la garantía es precisamente 2 años, pasan año y medio y deja de funcionar, no puede ser consumido como había sido prometido en el contrato. ¿Por qué? Porque ya no funciona, entonces no puede desempeñar su función como valor de uso.
ese sentido, pues, como la sociedad capitalista se guarda mucho de preservar sus relaciones de producción y los derechos de propiedad, pues ese intercambio de mi dinero por un ordenador y una garantía, pues de nuevo se expresa en forma de contrato, ¿no? El contrato que tiene la empresa para conmigo, de que si el ordenador fracasa y no cumple su función en el tiempo estipulado, me devuelven el dinero o me dan otro ordenador o lo que sea. De nuevo, o sea, este capítulo recopila ideas que aparecían en el apartado cuarto, en el fetichismo, y se reitera aquí algunos elementos, como por ejemplo, que en el capitalismo el producto social tiene que realizarse primero como valores de cambio. Es decir, el producto de los trabajos no se observa como un valor de uso para el productor. Es decir, el resultado del trabajo no se entiende como un producto que satisface necesidades, sino que se entiende como un producto que contiene valor, que contiene trabajo y está destinado a intercambiarse. Y se intercambia, obviamente, en el mercado. Posteriormente van a ser consumidos como valores de uso. Es decir, el orden secuencial de producir, vender, consumir hace que aparezca primero el carácter de valor de cambio del producto, vender, y luego sea consumido por el comprador. Es decir, el valor de uso, el carácter como valor de uso, la necesidad que suple queda relegada, queda detrás del valor de cambio de esa mercancía. Y por eso, lo de que en el fetichismo que las mercancías parecen autónomas e independientes, y esto genera un fetichismo de la mercancía. Solamente cuando una mercancía se ha vendido, se ha intercambiado con éxito, demuestra que es valor de uso para otros, para la sociedad, y que tiene un valor concreto. El precio por el que se vende la mercancía es el valor de cambio de esa mercancía. Y el hecho de que alguien desee comprarla demuestra que es un valor de uso para otros. Si no cumple lo primero, si nadie la compra, pues no se intercambiará por dinero y no se validará como valor de cambio. Pero es que aun si hay quien la compra por, digamos, un precio inferior a lo que el productor pensaba que esa mercancía valía, pues se validará efectivamente porque se vende, pero se validará a un valor del que en un principio el productor pues pensaba que era mayor y se validará a un precio inferior. Quiero resaltar este elemento porque es importante el hecho de que es la sociedad la que decide si el trabajo de otros individuos, trabajo realizado de forma individual y autónoma, si ese trabajo es válido tanto como valor de uso, como en relación a la necesidad que suple, como en relación a valor de cambio y en valor en general. Dicho sea de paso también, si bien es cierto que solamente en el intercambio se valida el valor, en el intercambio no se genera ningún valor, en absoluto, ya lo decíamos antes. Por lo tanto, el valor resiste al intercambio, pero no se conoce antes del intercambio. Y desde luego no se hace realidad antes del intercambio. Se hace realidad cuando el intercambio se efectúa y se cumple, digamos, el ciclo de esa mercancía. Surge el hecho de que el poseedor, que el productor sea alguien que produce mercancías para otros, crea un problema, porque para él el producto de su trabajo no tiene valor de uso. El único valor de uso que tiene es que su mercancía es portadora de valor. Es decir, el valor de uso de su mercancía es que puede ser vendida, que puede ser intercambiada. Así, las mercancías están obligadas a cambiar de dueño y están obligadas a cambiar de dueño para actuar efectivamente como valores de uso. Este elemento también es relevante, y lo señalábamos anteriormente, el intercambio se produce entre equivalentes. No cambias algo por algo cuyo valor es menor a lo que tú estás dando. Por lo tanto, se produce una comparación de trabajos, un enfrentamiento de productos de distintos trabajos con un nexo común, que es el trabajo abstracto
humano, ¿no? Y simple, el cual, por cierto, como decíamos antes, pues aparece a los individuos precisamente en ese enfrentamiento, en esa comparación de trabajos, cuando se determina la proporción en que un trabajo se intercambia por otro, digamos, se determina ese trabajo abstracto, aparece con claridad a los productores, ¿no? A aquellos que están vendiendo y comprando. De todas formas, insisto, es importante entender que las mercancías no se intercambian por algo con un menor valor, sino que siempre vamos a intercambiar algo, nuestra mercancía, por algo que tenga el mismo valor. Claro, el proceso de intercambio es individual y particular para el poseedor de la mercancía. Sin embargo, le enfrenta con el carácter general de su trabajo y de la sociedad y con el carácter social de su mercancía. Para él, la mercancía de los demás, la mercancía ajena, es un equivalente particular con respecto a la suya propia, es decir, equivale a su mercancía de una forma particular y que se presenta como equivalente en general. Si yo produzco patatas y voy continuamente al mercado a intercambiarlas por otros productos, mi mercancía, que son las patatas, para mí es el equivalente general y contrapongo a otras mercancías. Esto, en principio, ¿no? Pues yo comparo mi mercancía con todas las demás y por eso es como si fuese un equivalente general, siendo las demás equivalentes particulares. Pues 10 patatas por 200 gramos de maíz, 1 kilo de patatas por 2 litros de leche, lo que sea. Pero si esto fuese así, es decir, si para todos los productores su mercancía es el equivalente general y las de los demás son equivalentes particulares, con perspectiva de conjunto, esto no tiene sentido. No todas las mercancías pueden ser equivalente general y al mismo tiempo ser todas equivalente particular. No, 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 no. Para poder desarrollar apropiadamente el intercambio, se requiere que exista una mercancía que salga del flujo mercantil normal y se convierta en dinero, que venga a ser la forma tangible de una relación social. Que, insisto, el dinero es una relación social. Es el equivalente general que permite equiparar a todas las mercancías y que lo que expresa, el dinero lo que expresa es trabajo abstracto de una forma, digamos, pues pura. Bueno, pura en el sentido de que expresa su magnitud con exactitud. En todo caso, gracias al intercambio y al desarrollo del mismo intercambio, es decir, al hecho de que el intercambio de mercancías, los mercados, la satisfacción de necesidades a través de productos que no producimos, sino que compramos, que no nos dan, sino que pagamos con dinero, en tanto que esto se extiende y se desarrolla, va a poder producirse la comparación del trabajo humano, va a poder aparecer el trabajo abstracto. El trabajo abstracto no puede aparecer si no hay cierto desarrollo mercantil, si no hay cierto desarrollo de la producción para la venta, de la producción mercantil. Porque no se van a comparar los trabajos de unos productores con los de otros en suficiente medida para que domine la ley del valor en sentido capitalista. De esta forma, es decir, en tanto que los mercados dominan y los individuos acuden a estos para satisfacer sus necesidades y los productores producen para el mercado y no para sí mismos, en tanto que esto se da, se libera el valor de cambio de las limitaciones que tenía con respecto al valor de uso. Ya no hace falta, porque existe el dinero, ya no hace falta encontrar a alguien que desee nuestra mercancía, es decir, las patatas, para que nosotros podamos venderla. Es decir, antes, si yo produzco patatas y deseaba leche, tengo que encontrar a alguien que no solamente tenga leche, sino que esté dispuesto a intercambiarla en términos de equivalencia por mis patatas, es decir, que desee mis patatas. Si en este fenómeno entra una tercera medida, que es el dinero, además el dinero pues, es divisible y también se puede sumar, etcétera, permite medir cantidades muy dispares de trabajo y por lo tanto permite comparar mercancías muy dispares, pues el dinero lo que hace es además facilitar
este intercambio de tal forma que yo solamente tengo que encontrar a alguien dispuesto a comprar patatas. Y de esta forma yo tengo dinero para así satisfacer mis necesidades. No tengo que satisfacer mis necesidades intercambiando mediante el trueque patatas pues, por el producto que yo desee. Y bueno, la forma de valor independiente, es decir, el dinero, pues no surge solamente con los intercambios, porque, por ejemplo, como decía, existe la posibilidad del trueque. Ha habido sociedades que intercambiaban mediante el trueque, o en el feudalismo, por ejemplo, la servidumbre se realizaba no en términos monetarios, sino en términos de trabajo. Digamos que el señor feudal me daba una tierra y me permitía vivir en ella y me daba supuestamente protección y seguridad, y a cambio yo trabajaba en sus tierras. Aquí no hay dinero de por medio, aquí tampoco hay un intercambio en un mercado. Por lo tanto, vemos que las formas de producir no son, bueno, de producir y de satisfacer nuestras necesidades, no han sido siempre como estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados a vivir en el fetichismo de la mercancía, pero en cambio existe un mundo alternativo a este. Existe un mundo en el cual no requiero de entrar en relación de cosas con cosas, en relaciones de valores por valores, para poder satisfacer mis necesidades. Bien, pues como el trabajo abstracto, como el fetichismo de la mercancía, como el dinero, pues el intercambio también tiene su propio desarrollo histórico hasta que, bueno, pues alcanza su forma acabada, de forma acabada más interesante, como la que podemos observar hoy. Nos metemos a Internet, abrimos la página de Amazon y podemos comprar pues casi la totalidad de mercancías allí. Y todas ellas vienen con su precio asignado, con su proporción de intercambio asignada, para que nosotros podamos relacionarnos con esa mercancía como si fuésemos, bueno, como poseedores de cosas, ¿no? Establecer una relación de cosas. Compro, yo qué sé, unas pesas para hacer ejercicio en casa y las pago con dinero. No las obtengo de otra manera, ¿no? Las obtengo pues enfrentando cosas con cosas. Intercambio, al mismo tiempo, bueno, pues tiene un papel crucial porque es el encargado de desarrollar y desplegar la contradicción de una antítesis que ya era latente. Y es la de que la mercancía se divide, o su carácter se divide, se desdobla en valor de uso y valor de cambio. Esta es una contradicción latente, una antítesis latente, perdón, pero que no se había desarrollado con anterioridad. Solo se puede producir este desdoblamiento con éxito, de tal forma que el valor de cambio actúe de forma independiente al valor de uso. Solo puede lograrse esto en tanto que, bueno, pues existan mercados suficientemente desarrollados para que en estos mercados o trabajos muy diferentes y con suficiente diversidad puedan compararse entre sí. Y de esta forma, pues, al poder compararse entre sí y además, como decíamos antes, entrar en juego el dinero y facilitar el intercambio, pues lo que permite es que las relaciones dejen de ser ya entre productores o entre personas y comiencen a ser más relaciones entre cosas, entre valores de cambio. Bueno, pues la esterilización, ¿no?, de esa contradicción que señalábamos da pie a ese desdoblamiento de la mercancía, y, bueno, del doble carácter de la mercancía, pero ese desdoblamiento también se expresa en un desdoblamiento de la mercancía, en mercancía y dinero. Es lo que identificábamos antes, ¿no? La necesidad de que surja el dinero para que estos intercambios puedan desarrollarse de forma adecuada. Pues el dinero, digamos, se independiza de las mercancías en general y aparece como el equivalente general, aparece como la mercancía universal. Y bueno, pues le da una gran apariencia de autonomía e independencia. Bueno, el trabajo, bueno, el desarrollo que hace que el trabajo y su producto pues, se presenten como mercancías, es decir, el desarrollo histórico de las relaciones de producción que fomenta la aparición de mercados y el intercambio mercantil, la producción mercantil, se va a dar al mismo tiempo
que se va a desarrollar el propio dinero. Es decir, todos estos procesos de desarrollo de las relaciones de producción y de sus medios, ¿no? De pues, las técnicas y las herramientas del trabajo, todo el desarrollo de estos elementos de la producción se va a dar de una forma simultánea y se van a complementar hasta alcanzar su forma última. Por ejemplo, la relación social dinero, sobre todo en su forma más acabada, pues no siempre ha sido el dinero que tenemos hoy día, ¿no? Porque, por ejemplo, el Banco de, quiero recordar, el Banco de Suecia utilizaba el cobre como moneda, Francia empleaba la plata en el siglo XIX, Inglaterra empleaba el oro como dinero, entonces, bueno, pues distintos metales preciosos van a desempeñar esta función. Volviendo al tema de por qué los metales preciosos son dinero, bueno, pues lo son por las características físicas que tienen, facilitan que se realice la función del dinero. Sin embargo, los metales preciosos no son dinero por su naturaleza, o mejor dicho, la naturaleza de los metales preciosos no es el dinero. Por su naturaleza han sido escogidos para representar o para realizar la función de dinero mercancía, porque son fácilmente divisibles, porque su existencia está limitada, pero es una cuestión circunstancial que funcionen como dinero. El oro puede reemplazarse por signos de valor. No son, originalmente, plata y oro no son dinero. Y como tal, cuando la sociedad comienza a trabajar con estos metales, no los trata como dinero, sino como lo que son valores de uso. Y el valor de la plata y el dinero no es arbitrario. El valor de la plata y el oro es lo que cuesta extraerlo de la mina, más, digamos, pues una renta si la hubiere. Entonces, el valor de la plata y el oro están determinados por el trabajo que cuesta producirlos. Pero entonces, si el valor de la plata y el oro, realmente el valor del dinero se expresa en referencia con otras mercancías. Si el oro funciona como dinero mercancía, no podemos determinar su valor en relación con otras mercancías. Debemos recurrir al tiempo de trabajo que requiere su producción. Efectivamente, como decía, pues el valor de los metales preciosos no es arbitrario, no se determina para adecuar los intercambios, para que estos funcionen de manera, digamos, correcta, sino que se emplea, se determina, perdón, el valor de estos metales preciosos por el tiempo de trabajo que requieren. Si se descubren nuevos yacimientos de oro y el oro es lo que funciona como dinero mercancía, y resulta que estos yacimientos son muy fáciles de explotar, lo que se producirá será una caída del valor del dinero. ¿Por qué? Porque el nuevo oro que se cree para que entre a la circulación y a la producción va a contener un valor menor y como tal va a incidir en que el valor del oro en esa sociedad y en ese mercado caigan, porque el valor del oro nuevo que entra pues, es menor. Entonces el valor medio pues, va a tender a caer. Sin embargo, y esto se explicará, bueno, se va a desarrollar mucho más adelante, pero la plata y el oro, cuando funcionan como dinero, pues son encarnación directa de trabajo humano, y es que el precio y el valor del oro y la plata, si funciona como dinero, siempre coinciden. Y esto es algo que es específico de la mercancía que funciona como dinero. Y no es específico en ninguna otra mercancía. Que los precios y los valores no coinciden, por lo menos en la esfera fenoménica, eso es algo que no se va a ver en este libro, pero que de todas formas para este caso concreto sí se cumple. Bueno, creo que me he podido dejar algo en el tintero. Por ejemplo, recordar que en este capítulo se señala la importancia del dinero y que este dinero sea un dinero mercancía, pero a día de hoy nosotros no trabajamos, no empleamos el dinero como si fuese oro o plata, como metales preciosos, y tampoco empleamos el dinero, como decía Marx, pues en sociedades nómadas, que el dinero aparecía inicialmente en forma de ganado, porque era móvil y porque era algo que todos tenían y todos podían desear. No. En nuestras sociedades el dinero no está representado por una mercancía,
sino que son meros billetes o anotaciones contables en nuestra cuenta, o monedas cuyo valor metálico pues, es inferior al valor que representan. Esto lo que nos viene a demostrar es que, en efecto, el dinero es una relación social, no es una mercancía en concreto. Esto no quiere decir que el oro no sea dinero, por cierto, eso es otro tema, pero sí que nos da a entender que esta relación social, en parte tal vez por la escasez de metales preciosos o por la dificultad de que estos sigan desempeñando su función, pues esta relación social ha podido, digamos, gracias a nuevos desarrollos técnicos, pues funcionar, ¿no? como simplemente signos de valor o gracias a signos de valor. En cambio, el valor del dinero necesariamente será siempre, como pasaba con el oro y la plata, en tiempo de trabajo. La cuestión es que si ya no es una mercancía, el valor de ese dinero no está determinado por el tiempo de trabajo para producirlo, sino que el valor de ese dinero está determinado por el tiempo de trabajo que representa. Y eso es un asunto diferente. Bueno, me preguntan por el chat si puedo explicar un poco más lo de la antítesis latente. La antítesis latente que existía en la mercancía. Bien, Marx emplea esos términos y a lo que hace referencia es que, lógicamente, la mercancía tiene dos características fundamentales. Lo que cuesta producirla es tiempo de trabajo, y como decíamos antes, este tiempo de trabajo que cuesta producir una mercancía en cada sociedad va a ser diferente y cada sociedad pues, va a distribuir su tiempo de trabajo de una forma diferente acorde a sus capacidades y necesidades. Pero bueno, toda mercancía, todo producto tiene, ya digo, un tiempo de trabajo para producirlo y tiene también otra característica, que es la de suplir una necesidad. Veámoslo de otra forma. Todo producto cumple el objetivo de satisfacer necesidades. No creamos productos que no satisfacen necesidades, porque el único objetivo de esto sería amontonarlos. No hay ningún objetivo en ello. Por lo tanto, la necesidad, sea física, sea fantasiosa, sea espiritual, del tipo que sea, existe y va a ser satisfecha por productos del trabajo. Entonces, el tiempo que requiere esa producción es una característica propia de toda mercancía y de todo producto social. Junto a esta característica va a existir siempre otra que es particular de cada producto, que es qué necesidad satisface. Por lo tanto, vamos a tener lo que se requiere para satisfacer esa necesidad y la propia necesidad en sí. De ahí que siempre todo producto del trabajo va a tener esta, digamos, antítesis latente que no se va a desplegar, se va a desarrollar hasta que llegue el capitalismo y que, bueno, va a ser, digamos, va a suponer un rifirrafe entre las capacidades de la sociedad y sus necesidades, y sobre esa realidad pues, se va a construir una división del trabajo específica. Espero haber respondido a la pregunta. Aquí yo abriría espacio para el debate. Os pido que nos centremos, en principio, en el sismo de la mercancía, que me parece un elemento fundamental que tal vez no ha quedado del todo claro y que me gustaría, bueno, pues poder repasarlo un poco más y darle una vuelta. Entonces, si tenéis dudas con respecto a esto o queréis iniciar un debate en referencia a esto, pues bueno, por favor, hacedlo en cuanto yo termine de hablar, yo os doy la palabra, id pidiendo. Si no, posiblemente, seguramente haga una recapitulación. Y bueno, teníamos también una duda que nos enviaron al correo pendiente, y si queda tiempo, bueno, pues la resolveré aquí. ¿Alguien quiere aportar algo? Que hable, por favor. Adelante, Enrique. Espero que me escuchen. Perfectamente.
Muy bien. Es que la otra vez que quise intervenir no servía este asunto. Yo soy quien ha preguntado sobre el asunto de la antítesis y me parece que no lo entiendo como lo has explicado, David. Más bien lo entiendo en el sentido de que la mercancía, al tener esas dos características, el tiempo de trabajo social necesario para producirlas, en otro sentido, que es el valor yo lo pongo con mayúsculas, se confronta al valor de uso. Vamos, en ciertos momentos la mercancía cumple la función del valor para el intercambio, pero al mismo tiempo cumple la característica de satisfactor de necesidades para la que quiere comprar. Y entonces son contradictorias. Y esa situación contradictoria, yo le llamo antítesis de ida y vuelta. Quiero vender, quiero vender o quiero comprar. Y no es exactamente el problema de quien vende o compra solo por precio, no es, o sea, el fetichismo está en pensar que no tiene un valor para producirlos, sí, y por eso es una cantidad en dinero. Pero más bien perdón, la antítesis latente es aquella, la entiendo así, a lo mejor estoy equivocado, que en distintas circunstancias la mercancía es una cosa, es la otra, pero la una se confronta con la otra. Gracias. Bueno, en relación a lo que comentas, la antítesis latente surge por lo que yo explico, pero efectivamente, como tú dices, no se va a se va a presentar en diferentes momentos de distinta manera. Creo que es lo que estabas diciendo. Unas veces se va a presentar pues, como objetivo para la venta o para el consumo, como valor de uso, como valor de cambio. Pero, insisto, o sea, aquí Marx habla de antítesis latente en relación a algo que, digamos, existía en el origen. No sé si me explico, que es propio de todo producto, pero que a medida que se relaciona, que se desarrolla, perdón, la mercancía como mercancía, pues va a desarrollar esta antítesis hasta como se dice, si se, para desarrollar esta antítesis la va a desplegar hasta que se haga mucho más evidente, ¿no? Incluso Marx dice en una carta, no recuerdo ahora quién, pero escribe una carta que él solo ha hecho dos grandes descubrimientos. Uno es la plusvalía, a la cual no hemos llegado, y otro es eh, el desdoblamiento de la mercancía en valor de uso y valor de cambio. Desdoblamiento que solo puede desplegarse en la sociedad capitalista porque el valor de cambio de las mercancías va a comenzar a funcionar de forma autónoma e independiente del valor de uso, cosa que antes no hacía. El valor de uso concreto, porque como tal valor de uso tienen que tener todas las mercancías. En relación con la plusvalía y el trabajo enajenado, etcétera, bueno, pues estas también tienen una relación importante con el fetichismo. Insisto, no me queda a mí claro porque este primer capítulo es un tanto literario, perdón, este primer capítulo, este cuarto apartado es un tanto literario en ese aspecto y puede ser un poco confuso. Nos habla de figuras fantasmagóricas, nos habla de un misterio que, por cierto, nos dice Marx, se resuelve en tanto en cuanto, un momento que lo tengo, no tenía aquí, en tanto en cuanto hay una planificación consciente. Es decir, las mercancías dejan de revestirse de este misterio, de este aura, cuando sabemos y planificamos conscientemente el tiempo de trabajo que requieren y las necesidades que tiene esa sociedad. Y de esa forma ya no necesitamos de un mercado, ya no se necesita, digamos, esa comparación. Bueno, porque realmente, digamos que la sociedad ya calcula, ¿no? El trabajo necesario, etcétera. Pero bueno, de nuevo, si alguien quiere expresar sus
ideas a este respecto o tiene alguna duda, cualquier cosa que genere debate, bueno, pues bienvenida, ¿no? No sé si Enrique quería comentar algo porque tiene todavía la mano levantada. Si no, comento luego yo una cosilla. Vale, la cuestión es de otro tema distinto que no tiene que ver con la contradicción valor y valor de uso. Es en el apartado del fetichismo de la mercancía, hay una nota al pie que yo creo que es bastante importante para asimilar el materialismo histórico, que, bueno, no tiene, bueno, tiene importancia, cierta importancia para comprender el capital, aunque no está explicitado en esta obra. Continuamente nos aparecen ejemplos de esta perspectiva materialista de Marx, ¿no? Como cuando se nos dice en el capítulo sobre intercambio que el contrato es un reflejo de una relación económica, ¿no? Hay ahí la relación económica es el contenido y lo otro es una forma jurídica, ¿no? Hay también una noción de base y superestructura. Bueno, pues justo en relación con esta idea de base y superestructura que cierto marxismo ha denostado y ha hecho que es excesivamente esquematizadora, pues bueno, es muy aquí en el Capital, en la nota al pie número 31, perdón, no, 31 no, es en la 35, o no, me estoy liando, 33, perdón, en la 33, que es la página 100 de la editorial del siglo XXI, en la que Marx dice: aprovecho la oportunidad para responder brevemente a una objeción que, al parecer, mi obra, La contribución a la crítica, bla, 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 me formuló un periódico y justo hace Marx alusión al famoso prólogo de La contribución a la crítica de la economía política. Es un prólogo que cualquier persona que no lo haya leído y se esté formando en marxismo, es muy interesante que lo lea, porque es un prólogo de nada más 5 páginas. En concreto hay una página donde resume el hilo conductor de sus estudios, lo llama él, que es básicamente el planteamiento general del materialismo histórico, ¿no? Y dice: mi enfoque, según el cual el modo de producción dado y las relaciones de producción correspondientes al mismo, en suma, la estructura económica de la sociedad, es la base real sobre la que se alza una superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas formas sociales de conciencia. Como hemos visto, esta frase se está reproduciendo en este primer capítulo del Capital. Estamos viendo formas de conciencia de la mercancía que anclan justo en cómo es esa estructura económica de la sociedad. Se nos ha dicho también que hay unas formas religiosas que son funcionales a esta estructura económica. Veremos también pues, que el Estado, en otros momentos del libro, que pues, el Estado burgués también solamente puede explicarse a partir de la estructura económica, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decir esta noción, que está muy resumida, o brillantemente resumida en el prólogo de la contribución en el 59, aquí es defendida en el Capital, en el libro 1, ¿no? En el 67, después aparece continuamente, vuelve a aparecer en el origen de la familia, propiedad privada y Estado, ¿no? De Engels, y que es una noción que ellos ya habían concretado desde la ideología alemana, desde el 45, pues que es una constante, que es lo que más llama el hilo conductor de sus estudios, y que conviene leer esta cita con atención y contrastarla con el prólogo a la contribución. Simplemente eso, hacer este énfasis. En relación con esto que tú comentas, David, bueno, ya nos dice Marx en el prólogo que él va a estudiar a los individuos no como personas sin más, sino como representantes de relaciones sociales. Y lo hace porque él toma una aproximación al análisis, que en mi opinión es acertada, de entender que el trabajo transforma la mente de los individuos y que, claro, si tú desempeñas una función social y un papel dentro de la producción, pues vas a tener una preponderancia por ciertas ideas y ciertos intereses e ideologías.
Precisamente el fetichismo de la mercancía recoge esta idea. Recoge la idea de que el capitalista debe actuar no en relación a los intereses de la sociedad o en relación a unos intereses individuales particulares, sino que debe actuar en relación a los intereses de su capital. Y que, por lo tanto, él va a interactuar en defensa de sus cosas, de su propiedad, y va a interactuar como si fuese una cosa, con otras cosas, ¿no? Con otras personas, con otros individuos, él no va a actuar como individuo, va a actuar como capitalista. En ese sentido, van a sustituir relaciones personales por relaciones por cosas, haciendo aparentar que las cosas tengan una importancia muy superior. Y este fetichismo de mercancía, pues constituye un elemento más de lo que podríamos llamar la superestructura. Superestructura y estructura no son conceptos que particularmente entusiasmen, porque, por el uso que se les ha dado, que no aparecen demasiado frecuente en la obra de Marx y Engels, pero bueno, están ahí, son útiles como esquema. Solamente entender dentro de superestructura y estructura dos cosas que, bueno, que Marx deja muy presente. La primera es que la superestructura no está mecánicamente determinada por la estructura, ¿no? Que las relaciones ideológicas, las relaciones sociales, etcétera, están determinadas por la producción, por las formas en que se trabaja, pero no están, pero también influyen en la producción. Y de esta forma hay una relación bilateral. Si bien tiene más peso, generalmente, bueno, en la mayor parte de los casos, y por lo tanto, por ley, tiene más peso la estructura que la superestructura, ¿no? El trabajo sobre las ideas. Si bien esto es así, hay en ciertos casos en que la superestructura pues, puede influir notablemente en la estructura. Por ejemplo, el otro día lo comentábamos, no en el seminario, cómo en la reforma que pasó hace poco China, bueno, hace poco, en los años 80, 90, sobre todo 90 y también los 2000, la reforma que sufrió China, pues como una superestructura de corte, pues más bien bolchevique en el sentido de marxista-leninista o stalinista, como se la quiere definir, con una estructura propia, un modo de producción, digamos, diferente, una superestructura diferente, funciona con una estructura que está cambiando, que se está moviendo hacia el capitalismo y, por lo tanto, se está moviendo a reflejar una superestructura diferente. O, por ejemplo, Marx también habla de la Iglesia católica, bueno, de la Iglesia anglicana, también la católica, o de los bancos antes del capitalismo, es decir, o de los terratenientes, ¿no? Los señores feudales que no son terratenientes. ¿Cómo existen elementos de la superestructura en modelos de producción previos, el feudal, en estos casos, ¿no? Pues la Iglesia católica o anglicana, los señores feudales que son poseedores de tierras, o los banqueros que comienzan a aparecer en las primeras ciudades del feudalismo, pues cómo estas instituciones, estos elementos de la superestructura, van a pervivir en el capitalismo, y no solo eso, sino que se van a transformar por el propio capitalismo, por las relaciones de producción, ¿no? Que van a hacer que el usurero se convierta en banquero, el señor feudal se convierta en terrateniente, que tenga una renta, que la Iglesia ahora esté más preocupada por sus ingresos que por la moral cristiana. Bueno, pues una serie de ejemplos que va a poner Marx en ese sentido y nos dan una, vamos a decir, bastante clara visión, si lo leemos con atención, de cómo interactúa esta estructura con la superestructura, cómo se desarrolla, etcétera. Insisto, es importante huir de versiones simplificadas. Vale, voy a hacer un par de comentarios más sobre el fetichismo, a no ser que alguien quiera tomar la palabra, para lo cual enseguida me callo y si alguien quiere decir algo que lo haga. Voy a hacer un par más de comentarios si nadie más habla y después pues vamos a pasar a resolver una duda que se plantea el seminario por escrito y que, bueno, que no está relacionada con estos apartados y que por eso dejo hacia el final. Entonces, por favor, de nuevo, lo repito, si alguien tiene algo que comentar, que lo haga ahora, y si no, yo voy a hacer una última explicación y pasaré a resolver esta pregunta. Bueno, pues como parece que no hay nadie que tenga nada que decir, sino contadme, voy a hacer una última reflexión en torno a todo esto y continuamos. Bien,
El tema del fetichismo, y tal vez aquí no se desarrolle tanto como igual se desarrolla en otros apartados, es que realmente supone un fenómeno importante para cómo nosotros pensamos y cómo nuestra propia conciencia se desarrolla. El fetichismo significa que nosotros ya no vemos cómo se hace la cama en la que dormimos y cómo se produce el zumo que nos tomamos. Nos aísla, nos separa de la realidad en la que vivimos, en la que producimos las cosas que no son necesarias para vivir. El fetichismo lo que hace es enfrentar las mercancías a nosotros como si ellas fuesen, digamos, independientes, cosa que no lo son, y es algo que sabemos. El fetichismo además presenta las mercancías con este aura de independencia como algo que no son. A veces, y lo vemos mucho en publicidad, se pretende crear una imagen idealizada de lo que es la mercancía, de las necesidades que satisface. Claro, si yo creo que para que tengo una necesidad, que es la de tener un coche deportivo, y que esa necesidad, si la consigo suplir, voy a ser feliz, si yo tengo esta concepción del mundo, y en cambio soy un trabajador asalariado, digamos que soy un barrendero o que soy un funcionario administrativo del ayuntamiento, pues mi salario no me da para poder comprar un coche deportivo. Y sin embargo, la sociedad me va a presentar continuamente esa mercancía como la solución a mi necesidad espiritual en ese sentido, ¿no? A esa necesidad que yo tengo. No va a ser siempre inalcanzable. Incluso en caso de que pudiésemos comprar esas mercancías, digamos que no, que lo que quieres no es un coche deportivo, que sencillamente quieres ir a cenar a un restaurante. Pues allí compras, ¿no? La mercancía que supone el servicio, la comida, etcétera, y no vas allí tal vez porque tú tengas hambre y quieras comer comida italiana, sino porque has idealizado una forma de comida. Recuerdo el otro día como un turista, unas crónicas de un turista en Estados Unidos, en principios de los años 20, decía que la comida estadounidense no tenía sabor y que meramente funcionaba para llenar a los consumidores. Pues esto va un mismo en esa línea, va un poco en esa línea. Tú puedes ver la hamburguesa de comida rápida de la franquicia en cuestión, la ves en la imagen, preciosa, deliciosa, y cuando te la sirven, la tienes frente a ti, la vas probando, pues descubres que la imagen era mucho mayor, era mucho más deslumbrante de lo que resulta el producto en realidad, de lo que el producto realmente te satisface. Un fenómeno que tiene que las mercancías se enfrenten a nosotros como independientes y autónomas es que a veces les damos una importancia muy superior a la que tienen. Esto genera genera confusión, genera consumismo, también genera digamos, en cierto modo también una frustración por las clases bajas que no pueden, digamos, pagarse la vida de felicidad, entre comillas, de deseos satisfechos de aquellos que sí que tienen verdaderamente dinero. Por lo tanto, el fetichismo de la mercancía tiene bastantes vertientes. También, por ejemplo, antes hablaba muy acertadamente David de los contratos, ¿no? Como expresión jurídica de unas relaciones de producción concretas, ¿no? Como un fenómeno propio de la superestructura, pero también podemos hablar del fetichismo de la mercancía dentro de esta superestructura como un respeto hacia los contratos o hacia el señor capitalista o hacia la empresa, la fábrica o hacia una serie de fenómenos según los cuales pues, nosotros interpretamos que eso es muy importante y tiene mucha relevancia y hay que respetarlo mucho porque en nuestra sociedad lo que resulta es que contiene grandes cantidades de valor de cambio. En realidad, pues, la cosa es mucho más compleja. Y bien, no sé si con esto... por cierto, cosas que realmente no he entrado en detalle, pero que son interesantes. Esto para que lo apuntéis, por si no os habéis fijado, en la nota, la página 99 de la edición del siglo XXI del Capital, en la nota 32, encontramos una definición de lo que Marx considera economía vulgar y economía política clásica. Dice que la economía política clásica es la que investiga la conexión interna de las relaciones de producción burguesas, ¿no? Pues la que investiga aquello que subyace a los fenómenos que observamos, aquello que está detrás de las relaciones de producción que nosotros vemos
continuamente. Es decir, la economía política intentaría descifrar el misterio del fetichismo de la mercancía. ¿Por qué? Porque a lo que se dedica es a investigar conexiones internas que no son obvias, que están detrás. En cambio, y por oposición, la economía vulgar lo que hace es deambular, según Marx, estérilmente en torno a conexiones aparentes, a lo que es obvio a la vista, a lo que sabemos, que es que una barra de pan se intercambia por 90 céntimos o lo que sea, pero en todo caso se dedica a ver relaciones inmediatas y obvias. Bueno, dice de una forma bastante interesante, dice, solo se preocupa de ofrecer una explicación obvia de los fenómenos que podríamos llamar más vastos, iluminando una y otra vez para el uso doméstico de la burguesía el material suministrado hace ya tiempo por la economía científica. Es decir, la economía vulgar se dedica a dar vueltas sobre sí misma en torno a cuestiones que son obvias y que solamente representan la superficie, lo que sería toda la economía política como tal. Eso por un lado. Y bueno, también luego hace referencia a la confusión que reina entre los economistas de la época. Bien, bueno, entiendo que no hay más dudas, así que voy a resolver la pregunta que ha escrito David por el chat, por si la queréis leer, yo la voy a leer ahora en voz alta. Mi pregunta tiene que ver con el valor de cambio. Contextualizo. Soy médico y he hecho una tesis doctoral en un tema de economía de la salud. La misma siempre ha utilizado un concepto de coste intangible para hablar de los costes de aquello para lo que no hay mercado, como por ejemplo la calidad de vida relacionada con la salud. Y así se puede hablar de beneficio medio por valoración contingente. Ejemplo genérico. Una barra de pan tiene un precio, pero el valor para cada comprador es distinto. Yo puedo llegar a pagar 3 euros por una barra de pan si me gusta el pan, o solo 50 céntimos si lo uso para apoyar, ¿entiendo? Pues para apoyar con la comida. Pregunta, ¿cómo concilio la teoría del valor que habéis explicado brillantemente, he podido seguir, con el valor subjetivo de un producto para el comprador concreto? A ver, en primer lugar, en el libro primero, como ya se iba avisando, nosotros vamos a utilizar la abstracción como herramienta de trabajo. En ese sentido, nos vamos a mover en un plano de abstracción muy superior al de los fenómenos que suceden en la realidad cotidiana. Es decir, de lo que aquí estamos hablando tiene relación con lo cotidiano, pero no es una relación directa. Y ya avisaba Marx en el prólogo a la edición francesa. No sean ustedes impacientes. Ya sé que los franceses buscan preguntas en el libro primero que no pueden ser resueltas en el libro primero, dice Marx. No hay que pecar de esta impaciencia porque se tiene que desarrollar todo el contexto. Se habla de cosas intangibles como que tienen valor, y eso es cierto. Lo que no es cierto es que exista algo de un coste intangible. Eso no es cierto, no existe un coste intangible. O sea, realmente los costes, aunque son costes para la sociedad, de desgasto, de trabajo ajeno, pues son, en ese sentido, siempre contabilizables, no son fruto de que alguien muera o enferme. Si alguien enferma y no se le trata, el coste de la sociedad es que esa persona no puede trabajar, pero ya está. Y como en el capitalismo sobran personas, es decir, sobran trabajadores porque hay paro, es un fenómeno necesario del capitalismo, bueno, pues por ese lado, indiferente. Más coste tiene tratar a alguien, curarle la enfermedad y que esto se haga por vía pública. Eso sí tiene un coste. ¿Por qué? Porque gastas salario del médico, gastas una cama de hospital, gastas unos medicamentos, etc. Pero yendo más directamente al ejemplo genérico que ponía aquí el compañero, dice, yo puedo pagar más una barra de pan si me gusta. No, claro que eso es cierto. Claro que tú puedes pagar más. La cuestión es, ¿por qué vas a pagar 3 euros por una barra de pan cuando el mercado te la ofrece a 50 céntimos? La competencia en el capitalismo, y esto es parte del libro tercero, y estamos muy lejos de entrar a este tema, pero lo voy a explicar por encima, la competencia en el capitalismo fuerza y hace presión para que los precios bajen todo lo posible hasta el punto en el que dan la ganancia media. O dicho de otra forma, la competencia que se genera para obtener, entre las empresas, porque éstas buscan obtener unos mayores beneficios,
beneficios que pueden obtener, que obtienen generalmente con márgenes sobre la unidad vendida, lo que se puede obtener también incrementando la demanda en un caso particular, bueno, pues esa competencia no va a hacer posible que haya barras de pan a 3 euros, salvo que ese sea el valor del pan. Porque, insisto, la competencia, la concurrencia de la competencia va a hacer que esos precios siempre estén presionados a la baja. No a cero, lógicamente, sino a un precio cuya relación con el valor es similar y, bueno, digamos, sobre todo, esto es lo más importante, un precio que permite obtener una ganancia. Entonces, bueno, no sé si con esto queda explicado. Es cierto que existen explicaciones del valor subjetivas que explicarían el valor en relación a lo que cada uno está dispuesto a pagar, pero no tiene mucho sentido, en tanto que por ejemplo, una empresa de construcción no te va a vender una casa por 20.000 euros porque tú solo estés dispuesto a pagar 20.000 euros porque es lo único que tienes. Pero es que no te la va a vender ni aunque la demanda haya caído tanto que solo se vendan casas a 20.000 euros. Es que si solo se venden casas a 20.000 euros, pues sencillamente no se construyen casas y no se venden. ¿Por qué? Porque con ese dinero no se cubren los costes. Por el lado contrario, ¿por qué razón iba uno a comprar una barra de pan 6 veces más cara y la calidad es la misma? Obviamente esto no tiene sentido. Las relaciones de oferta y demanda juegan un papel en el mercado y juegan un papel en la determinación de precios. Pero los precios en realidad están determinados por los valores que oscilan en torno a estos. O sea, sí es cierto que la relación del poder, porque Marx habla muy acertadamente del poder que tienen los compradores y el poder que tienen los vendedores, la relación que existe entre estos dos agentes, relaciones de poder, entre la oferta y la demanda, pues puede hacer oscilar los precios y puede explicar, en cierto modo, algunas variaciones y oscilaciones. Pero lo que no puede explicar es el valor como tal. O sea, insisto, no existe una razón por la cual se vaya a pagar un plus solamente por una cuestión subjetiva. Otro caso es el de los precios de monopolio. Y esto es importante, Marx entiende por precios de monopolio precios concretos, no es que esté hablando del capitalismo monopolista, no. Precios de monopolio se refiere a precios cuyos productos, es decir, los productos que tienen esos precios, están sujetos a una limitación concreta. Por ejemplo, el monopolio de la tierra, lo que viene a decirnos es que como la tierra es limitada, los productos de la tierra pueden obtener cierta renta. Esa renta representa un precio de monopolio, porque esa renta, digamos, no está justificada. De todas formas, espero haber respondido para el compañero que planteó esta pregunta la cuestión. Puede ser que me deje algo en el tintero. Bueno, yo creo que estas preguntas podríamos o deberíamos responderlas por escrito y a poder ser, pues quedará publicada en este vídeo una respuesta por escrito o similar. Dice Enrique Santamaría, en el mercado de objetos usados antiguos, los precios pueden dispararse de manera masiva por el deseo de poseerlas, aunque no estén expresando su valor. Precio medio por la rareza, el gusto de poseerla, etc. Bueno, esto es cierto, pero es falso. Es decir, hay ciertos productos que tienen precio, pero no tienen valor. Entonces, como bien dice Enrique, hay ciertos productos, él ha puesto el caso de reliquias, de productos antiguos, pero en general son productos escasos. Hay ciertos productos que tienen precio y no tienen valor. Un Picasso no tiene valor, pero tiene precio. Y el precio se determina aquí de una forma completamente subjetiva. ¿Cuál es la diferencia entre un Picasso y un cuadro que tú puedas comprarte en una tienda, pues, yo qué sé, en un museo de arte te compras una copia de un cuadro? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El cuadro que tú compras como una mercancía es una mercancía y es reproducible. Un Picasso no es reproducible. Es decir, el Picasso original es aquel cuyo precio se dispara
no puede ser producido en una fábrica. En cambio, las copias sí. Y las copias se venden como mercancía y tienen valor. Pero aquellos productos, como la tierra que no puede ser producida, como un colgante de la emperatriz de Rusia del año Patapún, pues ese tipo de productos pueden ser valorados por la sociedad y pueden tener un precio, pero ese precio, esa valoración va a ser subjetiva. ¿Por qué? Porque los trabajos que dieron lugar a esos productos no son comparables. Y no son comparables porque no se producen en condiciones capitalistas. El trabajo artístico de Picasso o del orfebre que hizo un collar en el siglo XVIII, pues no pueden ser comparados en términos de valor a los trabajos que existen a día de hoy en nuestra sociedad. Por eso, esa explicación, ¿no?, digamos, de los precios por el lado subjetivo y como dice aquí, ilógica, pues esta explicación no tiene cabida. No tiene cabida más que para para aquellos productos que no son verdaderamente mercancías. No sé si con esto os queda claro, dudas, lo que sea. Bueno, del silencio deduzco que todo ha quedado explicado suficientemente, así que pues nada, nos vemos dentro de 15 días y trataremos el capítulo 3, no recuerdo ahora qué apartados, pero bueno, seguramente ya esté fijado quién se encarga de presentar.